Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por estar hoy en Hablando de Canadá y contarnos tu historia. No, gracias por tenerme acá. Un placer. Pues para empezar me gustaría que comenzaras con una presentación de ti mismo, quién eres y de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Felipe, soy de Colombia y llegué a Canadá hace 3 años como estudiante de una maestría de planeación urbana. ¿Y por qué Canadá? ¿Qué te atrajo para elegirlo como destino? Desde que terminé la universidad en Colombia, estudié arquitectura en Colombia, siempre Ujú. quería estudiar, hacer una maestría por fuera. De hecho, hice una pasantía en Barcelona. Después volví a Colombia, me gradué y estuve trabajando, ahorré un tiempo y me fui para Australia a estudiar inglés. Ujú. Había sido admitido a una maestría en la Universidad de Sydney y viví en Australia un tiempo y la verdad me pareció extremadamente costoso y era muy difícil con uno o dos trabajos sobrevivir. Entonces me devolví para Colombia y volví a trabajar. Seguí ahorrando y aplicando a otros sitios. Apliqué a varias universidades en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos, en Canadá y siempre pasaba algo. O me aceptaban, no me aceptaban, tenía el dinero, pero pasaba algún tema familiar, no tenía el dinero y me aceptaban, etcétera, etcétera. Y en la última vez dije, voy a aplicar, esa es la última vez que voy a aplicar afuera. Y apliqué solamente a Canadá, apliqué a 3 universidades, apliqué a la Universidad de British Columbia, apliqué a la Universidad de McGill en Montreal y apliqué en la Universidad de Manitoba para planeación urbana. Y me admitieron en la Universidad de Manitoba y aún más me ofrecieron como una beca para que pagaba como estudiante canadiense, no como estudiante internacional. Entonces dije, bueno, me voy, pero la vida es muy curiosa y pasó que cuando ya tenía la visa canadiense y estaba tramitando también un tema de un préstamo en Colombia, me llamó mi ex jefe y me ofreció el trabajo mejor pago que yo había tenido en mi vida. De verdad. ¿Y cuál fue la decisión? ¿Cómo elegiste entre una cosa o la otra? Porque al final era un poco la otra la que siempre habías querido. Entonces era como, me ofrecieron un cargo de director nacional de un fondo inmobiliario y tenía mi visa para Canadá y las cosas para ir a Canadá y pues algunos ahorros que había hecho durante ese tiempo. Entonces decidí luchar por mi sueño y me vine para Canadá. Entonces llegué a Canadá en agosto del 2017 a Winnipeg. Cuando llegué me sorprendió la ciudad un poco porque yo no me imaginaba nada, yo no había investigado mucho, había investigado un poco del clima, pero yo en Australia había investigado y me había como, en Colombia se dice desinflado. No me había gustado tanto como se veía en las fotos y se veía en lo que había investigado. Entonces esta vez dije no voy a investigar nada. Entonces llegué y vi todo muy viejo, porque en Winnipeg todo es muy viejo. Como te imaginas, a lo mejor Canadá no tenía nada que ver, aunque no hayas investigado, ¿no? Como lo que tienes como Canadá. Claro, claro. Y yo vengo de Bogotá, que es una ciudad que está en continua construcción. Mientras empecé a estudiar, las cosas se fueron dando de una manera algo increíble y es que me salió una beca otra vez en otra cosa que yo ni siquiera había aplicado. Me salía como el mensaje, ¿quiere aceptarla o quiere rechazarla? Me gané otra beca que es una beca que se llama UMGF. La universidad te paga una mensualidad por 24 meses, que es lo que dura tu máster. Entonces, básicamente me estaban pagando por estudiar. Claro, o sea, no solo no pagabas como internacional los estudios, sino que además te pagaban como un salario cada mes por estudiar. Exacto, exacto. Después al año siguiente, con unos amigos, con un amigo aplicamos a otra beca y nos lo ganamos los dos y es como una beca que la da la Sociedad de Urbanistas de Manitoba. Muy interesante porque la pude compartir con mi mejor amigo básicamente aquí de Canadá. Y una pregunta, Felipe, ¿cómo te enterabas de estas becas? ¿Cómo encontrabas toda esa información? La primera beca, la de como estudiante, que pagaba como estudiante canadiense y no como Sí, estudiante. como la de la matrícula. Esa es automática. Una vez tú aplicas y mandas tus documentos, dicen como usted ha sido recomendado para esta beca. Entonces yo cuando llegué acá, a mí me dijeron, ¿usted por qué no ha aceptado esa beca? Y yo dije, pero me han dicho que estoy recomendado, pero no me han dicho que me gané la beca. Tiene que meterse y darle clic y aceptarla. Entonces la acepté y ya pues automáticamente Ya está. eh, no pagaba pues 3 veces o 2 veces lo que normalmente se paga. La carrera de urbanismo o de planeación urbana, como le dicen acá, está inmersa dentro de la Facultad de Arquitectura. La maestría es una maestría muy pequeña, no éramos más de 14 personas. La beca que me gané, que fueron como $2,000 adicionales, esa fue una beca por las notas que yo traía
mi anterior maestría y mi anterior pregrado en Colombia. Y las otras eran profesores que nos mandaban como, oiga, se va a vencer esta beca, apliquen a esta beca si quieren, o no se olvide que hay becas disponibles aquí. Claro, que muchas veces la gente, los canadienses mismos no, a lo mejor no aplican o no cumplen los requisitos y entonces al final como que quedan libres. Claro, digamos que aplican o a veces no aplican, pero como la carrera es tan pequeña, éramos 15 personas. Parece súper interesante, Felipe, porque tú viniste como estudiante internacional, aunque pagaras como canadiense, y al final te has logrado quedar en Canadá. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo ha sido tu proceso migratorio? En tema migratorio, apenas terminé la maestría, uno tiene el derecho, si uno quiere, de aplicar a una cosa que se llama Postgraduation Work Permit, que básicamente lo que te da la opción para maestrías, poder trabajar en Canadá con un permiso abierto hasta 3 años. Puedes aplicar cuando hayas terminado materias o cuando tengas la graduación. Claro. Entonces yo apliqué Y, apenas terminé materias, que fue como claro. y aplicas y se demora a mí se me demoró como unos 3 meses en salir el documento oficial y te dan los 3 años. Entonces yo tengo hasta el 2022 para trabajar en Canadá. Y entonces en esos 3 años tienes que aplicar para la residencia. Entonces yo apliqué por dos partes, por la provincia, que normalmente los requerimientos de inglés son menos, y apliqué por el Express Entry. Entry es como el grande, pero hay varias categorías. Entonces el mío es el Canadian Experience Class, que es básicamente una persona que ha trabajado en Canadá con un año de experiencia. Y digamos, o sea, tenías que tener un año de experiencia en profesiones determinadas. Así, yo terminé mi maestría en planeación, entonces yo en Canadá supuestamente no soy arquitecto, sino soy urbanista. Soy urbanista, o en proceso de serlo, porque para ser como es una profesión que está reglada, relativamente reglada, entonces tienes que hacer como un proceso de 2 años y en 2 años ya tienes una designación que es la RPP, que es Registered Professional Planner. Entonces yo estoy en ese proceso, pero igual para el tema de migración tienes que conseguir un trabajo para aplicar al CIC, tienes que aplicar a algo que hayas estudiado. Entonces yo conseguí un trabajo afortunadamente muy rápidamente. Apenas me gradué al mes ya tenía un trabajo y esperé el año para aplicar. Claro, y luego de requisitos de nivel de idioma, por ejemplo, era bastante alto, ¿no? En el Express Entry. Lo bueno es que tú venías de haber estudiado. ¿Eso cambiaba algo que habías estudiado en Canadá? Sí, yo cuando estaba en Colombia empecé como un proceso para mirar qué necesitaba y lo que me daba más puntos era un poco estudiar, pues a ver, hacer un curso en Canadá. Entonces, cuando yo hice como una cosa que se llama como la evaluación de puntos antes de aplicar, en ese momento siempre está como entre 470, 450, ahora por el COVID creo que va 430 y algo. Yo hice presenté, hay dos exámenes, el IELTS y el de Canadá que se me olvidó, el CELPIP. El CELPIP, sí. Entonces, el CELPIP es mucho más fácil por lo que yo he visto. ¿Por qué al final te decidiste aplicar por el Express Entry en vez de por la provincia? ¿Porque era más rápido? Por dos razones. Una, porque era más rápido. La provincia se toma normalmente 2 años, por lo que yo tengo entendido y lo que he investigado. Y las reglas no son claras. Si dicen que si en algún momento se quiere ir de la provincia misma puede revocarle el derecho de residencia. Entonces queda uno en el aire. Porque siempre es mejor no estar atado a nada en ese tipo de procesos. No tener como un permiso cerrado. Además que el Express Entry, en teoría, no sé, ahorita en tiempos COVID, se está demorando 6 meses. Ya, es mucho más rápido. Mucho Y más rápido. cuéntanos un poco de tu maestría, cuando estudiaste, el tipo de programa, la duración que tenía la maestría, qué salidas profesionales veías. Y luego me parecía interesante cómo habías mirado estudiar todos esos máster en distintos sitios en relación el coste, a lo mejor de la matrícula, pero en relación como estudiante internacional en otros sitios. En Canadá, normalmente las maestrías son mucho más baratas que otros países. En Canadá, todas las universidades son públicas, no es como en Estados Unidos que son públicas y privadas. Entonces, eso es una gran diferencia. En Australia es igual de caro que en Estados Unidos. Y en Canadá, en el peor de los casos, las maestrías, el peor de los casos, que es Ryerson, en cuanto a costos, está en $20,000 anuales, porque Ryerson es privada, pero es una muy buena universidad. Normalmente en McGill está costando $15,000 más o menos el año,
En British Columbia estaba más o menos por lo mismo y en Manitoba podría estar como por los $10,000, $11,000. Al ganarme esta beca no pagaba 11,000, sino pagaba 5,500. Entonces, es una diferencia súper grande. ¿Y cómo era el programa? Cuéntanos, Felipe, cómo ha sido el programa. El programa dura 2 años. Digamos que es el único programa en Canadá que tiene un enfoque también de planeación con poblaciones indígenas. Y no hay muchos programas de planeación en Canadá. Creo que no hay sino 8 o 7. Entonces es el programa más viejo de Canadá. Y como está en la Facultad de Arquitectura, digamos que está la posibilidad de interactuar con estudiantes de arquitectura, en donde las personas de planeación hacen todo el tema de leyes de planeación o guías de diseño. El arquitecto toma esas guías como de aislamientos, alturas, usos y genera su propuesta. El programa es intenso en el tema de escribir y escribir y escribir y leer y escribir, pero no es difícil. Y el tema de salidas profesionales, por ejemplo, porque tú encontraste trabajo súper rápido al acabar el programa. Sí, hay trabajo, pero no es muy fácil conseguirlo, porque digamos que yo estuve afortunado porque yo mandé fácilmente unas 80 hojas de vida antes de poder conseguir el primero. Y Felipe, en tu caso que tú eras arquitecto en Colombia y ahora creo que estabas como un poco con el proceso de homologación, ¿cómo funciona ese proceso? ¿Cómo es el proceso para los arquitectos? Sí, el proceso de homologación, como todo en Canadá, es de paciencia y de tiempo. El proceso para ser arquitecto, hay dos opciones. Una que es con un programa que se llama BIFA, que es BEFA, que básicamente es el que yo apliqué. Y el otro programa es con el CABC, que es como Canadian Architectural Association, una cosa así, que ese es un poco más largo. La arquitectura está arreglada no federalmente, sino provincialmente. Tú te vuelves arquitecto en una provincia y para ser arquitecto en otra provincia te toca, a veces, depende de qué provincia y los años de experiencia, te toca volver a presentar algunos exámenes o te transfieren fácilmente. Pero el BIFA, básicamente tienes que tener 7 años de experiencia como arquitecto en tu país de origen, una documentación. Y luego tienes que hacer exámenes, te piden Sí. exámenes de idiomas y exámenes como que te determinan ellos. No necesariamente, pero lo que tienes que hacer es yo estoy en el proceso, yo todavía no he terminado. Entonces el primer paso Vale. es mandar la documentación, que básicamente es qué fue lo que estudiaste. ¿Estudiaste arquitectura? Sí, pero ¿qué clases tuviste? Tienes que hacer la traducción de todos los documentos, de cada una de las clases que viste durante el pregrado, así como las notas que sacaste, el diploma, y pagas un dinero, que son como $1,500. Después ellos hacen una evaluación y te admiten o te dicen, por este camino no puede ser, por el BIFA. Entonces, una vez te admiten, te dicen, a mí me admitieron, entonces te dicen, bienvenido al programa BIFA, ahora lo que tiene que hacer es demostrarnos que usted sabe hacer estas 16 habilidades, que varía entre investigación de códigos de construcción, básicamente lo que era un arquitecto, algo de gerencia de proyectos, revisión con especialistas del edificio, y tienes que generar como una especie de portafolio con todos los documentos. Cuando mandas estos documentos, programan una entrevista. Esa es una entrevista con un panel de 3 personas que son arquitectos. Te preguntarán algo como, cuéntenos cómo ha investigado el código, cómo resolvió este proyecto, cómo hizo esto, lo que sea. Y ahí te dan un certificado, que es el certificado BIFA. Y con ese certificado vas a la asociación de arquitectos de la provincia donde vivas. Creo que tienes que presentar un par de exámenes si solo quieres trabajar en Canadá. Si quieres trabajar en Estados Unidos, tienes que presentar 2 o 3 exámenes adicionales. Y ya. Vale. En comparación, por ejemplo, con tu profesión actual, la de urbanista, ¿qué oportunidades o qué puertas crees que te puede abrir ser arquitecto? Digamos que si soy arquitecto registrado en donde sea, ahorita en Manitoba, de pronto después en otro lado, me abre la oportunidad porque hay mucho más trabajo en arquitectura. Es una de las profesiones que siempre están buscando personas para trabajar. Vale. El salario es un poco menos que el de planeación, pero hay mucho más trabajo. El de planeación, el salario es mucho más alto porque planeación en Canadá hay 2 tipos. Una cosa que se llama Community Planner, que es básicamente haciendo legislación y proyectos a largo plazo, no proyectos, como pensando a largo plazo, cómo quiere ser la ciudad en el futuro. Y lo otro se llama Development Planner, que es lo que yo quiero ser o lo que siempre he hecho, es
en el sector privado, básicamente diseñando nuevos barrios y nuevas edificaciones. Para terminar, me gustaría que contaras alguna experiencia, alguna aventura que hayas tenido. Encima tú has viajado bastante en Canadá y luego vives en Winnipeg, o sea, un poco de alguna experiencia con respecto al invierno, alguna aventura. Ah, sí, claro, eso siempre es impresionante. Un día, de hecho sí, el día después de mi cumpleaños, yo cumplo el 30 de diciembre. En ese momento yo estaba trabajando en Walmart y era el Walmart más alejado de Winnipeg, quedaba muy lejos de mi casa. Tocaba tomar 2 buses y estábamos a -45 con el sol radiante. Entonces tomé el primer bus, hice el cambio y estuvo perfecto, pero el bus en ese momento tomó una ruta diferente. Entonces me bajé en una estación porque dije, este bus va para otro lado y empecé a caminar a -45. Y después yo empecé a sentir que aquí me estaba volviendo blanco, ya no veía porque los ojos se estaban acristalando, está haciendo muchísimo frío. Caminé por un par de kilómetros y me salvó la vida un cajero automático porque tenía calefacción. Y estamos hablando que eso es un 31 de diciembre donde todo está casi que cerrado. Claro. Y está a -45. Sí, sí. Entonces me metí al cajero automático a calentarme, literalmente a quitarme el hielo y pues el hielo que ya tenía. Y esperé ahí el otro bus que me tocaba tomar para poder llegar al trabajo. Y llegué y extremo. Qué bien, pues muchísimas gracias por estar hoy en Hablando de Canadá y por participar, Felipe. Gracias por tenerme.